Hola, ¿cómo van? Sin lugar a dudas que el tema de controversia y de moda en Colombia hoy en día es la adopción de niños y niñas por parte de parejas homosexuales. La decisión no la ha tomado el pueblo, no la ha tomado el Congreso, la decisión la tomó la Corte Constitucional, según se dice y saben ustedes, a través de una demanda que colocó un abogado de Medellín, en Colombia, donde argumenta que los niños y las niñas que están en los sitios de bienestar familiar, hogares de paso, organismos que cuidan niños abandonados sin padre y sin madre, estos niños y estas niñas, hay muchísimos niños y no hay manera de que sean adoptados. Entonces la familia se convierte, el Estado colombiano se convierte en la familia. Estos niños y niñas los encontramos en instituciones donde hay personas que los cuidan, pero ellos viven en esas instituciones como si esos fueran sus hogares. 20 niños, 30 niños de diversas edades se encuentran con que sus hermanitos o hermanitas terminan siendo los compañeros de la institución. Cada vez más estos niños y estas niñas están creciendo. He conocido los casos de niños y niñas en instituciones de cuidado, de protección, que ya entran a la universidad, ya están yendo a la universidad, y ustedes no se imaginan la vergüenza de algunos de estos niños para poder decir que ellos viven en organismos, en organizaciones institucionales y donde no hay un papá y una mamá. Alguna vez conocí la historia de una niña donde al llegar a la universidad mentía cuál era su lugar de residencia porque era muy marcado que ella se debía bajar en el medio de transporte en una organización, institución de adopción o institución adscrita al Estado colombiano donde cuidan niños y niñas abandonados, sin padre, sin madre. Entonces solamente vemos el impacto de la noticia donde queremos que no sean adoptados y estos niños y estas niñas han ido creciendo y cada vez son más en las organizaciones y es muy impactante que tú a los 18 años, a los 20 años sepas que ya eres adulto, que has terminado tu infancia, que has terminado tu primaria, tu bachillerato y que tienes que llegar a decidir sobre tu propia vida sin haber tenido un lugar que tú digas mi casa. Claro, esos organismos los pueden cuidar muy bien cuidados porque no estamos hablando mal de ellos, pero esas organizaciones siempre terminan siendo la casa de todos, no mi casa, no mi hogar. Estos niños y estas niñas, como les digo, pueden pasar por el caso de la niña que se avergonzaba y a sus amigas les mentía por el sitio donde ella vivía y argumentaba que vivía en otra casa, que vivía en otro lugar y la dejaban por allí hasta que, como son los muchachos, le hicieron una encerrona y ella sintió mucha vergüenza de decir soy huérfana, nadie me adoptó y pertenezco a una organización del Estado. ¿Podríamos evitar eso? Claro que lo podríamos evitar. Y podríamos evitarlo donde un niño y una niña pudieran recibir el afecto de un papá, de una mujer, de un hombre, o de dos mujeres o de dos hombres, y reconocer que tienen casa. Hay algo simbólico en el sentido de pertenencia. Cuando tú perteneces a una organización donde hay mucha gente, puedes tener un sentido de grupo, pero no tienes como la vincularidad con una persona que te permita reconocer este es mi sitio, esta es mi casa, este es mi hogar. Entonces, conociendo estas historias de niños y niñas, el abogado Estrada de Medellín puso una demanda, no para favorecer a los padres o a las madres, sino para favorecer a estos niños. Ellos están rodeados de fantasmas, de miles de fantasmas de creencias, donde consideramos que es mejor que estén en esas organizaciones absolutamente solitos y no en las organizaciones donde puedan construir una vincularidad con un papá y una mamá. La idea es que estos niños han ido creciendo, un papá o una mamá
por irresponsabilidad, por miedo, por vergüenza, por no tener los factores económicos para sostenerlos, los dejan en las puertas de los hospitales, los dejan en los parques, la policía los recoge y estos niños van a organizaciones de bienestar familiar que se llaman organismos de paso, pero pueden durar 2 años, 5 años, 10 años. Y el niño considera entonces que esa organización es su casa, pero no tiene el contacto directo de un padre y una madre que los puedan acoger de una manera diferente. Eso no significa que en las organizaciones no haya gente que los trate con afecto, pero ellos no tienen la exclusividad, por decirlo de alguna manera, de un papá o una mamá. Entonces el Estado colombiano, el abogado pidió que si hay parejas de hombres o parejas de mujeres que viven en pareja, 2 mujeres o 2 hombres, no puedan adoptar a uno de estos niños y darles todo el afecto posible, donde el niño o la niña sientan que ellos llegan a un lugar donde esta es mi casa, aquí estoy yo y tengo a alguien que me cuida y que me quiere. Aquí hay muchos prejuicios y déjenme decirlos muy fuerte, e ignorancia, muchísima ignorancia sobre qué es un hogar, cómo son los roles masculinos y femeninos, y tenemos la imagen de la Sagrada Familia. Nosotros hemos sido educados dentro de una cultura religiosa totalmente respetable, pero cada vez más mandada a recoger, porque la familia de un padre, una madre, un padre y una madre y unos hijos, esta forma familiar cada vez es más escasa y creo que no hay necesidad de tener unas pruebas muy contundentes sobre esto. Basta con que miremos a nuestro alrededor. Este hombre y esta mujer que se casaron muy enamorados han tenido un hijo y resulta que se pueden separar. Al separarse forman nuevas familias o se quedan solos. Entonces este niño ya empieza a tener una familia aquí, una familia acá, pueden tener más hermanitos y el mundo se cambia. Entonces la idea de la familia inicial, la familia patriarcal, de un papá y una mamá con sus hijos, al estilo, copiando un poco la imagen de la Sagrada Familia, está totalmente, dijéramos, anticuada, anquilosada. No quiere decir que no pueda funcionar, pero cuando creíamos que toda la sociedad funcionaba como esta familia, no podemos seguirlo explicando. Una profesora que se pare en un salón de clase y hable de modelo de familia, un papá, una mamá y un hijo, está dejando muy posiblemente a la mitad del salón por fuera de ese modelo. Alguna vez recibí una queja de un niño que decía: cuando la profesora habla de la familia, yo nunca me siento incluido, porque mi familia la forman la abuela, mi mamá y yo. Entonces, cambiar el concepto de familia es lo más importante. No hay una familia. Y seguir creyendo que la familia tradicional, al estilo de San José, la Virgen y el Niño, va a ser el modelo de familia que estamos vivenciando los seres humanos hoy en día, realmente es un error. Cuando podemos cambiar el esquema y entender entonces que esta familia tradicional, qué rico que exista, qué bueno que exista, pero también existe esta, las 2 mujeres o los 2 hombres que se pueden amar y quieren tener hijos, Cualquiera de estos está hecho para poder amar a un niño, a una niña, no tiene que ser contrario. No, las formas de familia son numerosas y la cultura dijo, estos niños de instituciones y de organizaciones, a ver, démosles la oportunidad de tener un lazo familiar. Quiero decirles que a la niña de mi historia, que les decía al comienzo, que se avergonzaba de llegar a una organización, para ella hubiera sido mucho más fácil llegar a una casa donde ella encontrara que hay una mamá,
o un papá o dos mujeres o dos hombres que realmente la querían y la cuidaban. Se podría sentir muy a gusto en esa casa con los problemas normales y todas las situaciones normales. Nosotros creemos, y la gente dice en chiste y en Twitter y esto, entonces cuando le preguntan al niño quién es tu mamá y quién es tu papá, pues en muchas casas no hay mamá y papá. Si un niño no se siente mal, ¿tú tienes papá? No, no tengo papá. El niño puede contestar con una gran facilidad, yo tengo dos mamás. Los que tenemos el problema con esa situación somos los adultos de las creencias de la Sagrada Familia. Pero los niños no tienen por qué tener esto. Acuérdate que un niño es totalmente maleable. Hay una cosa que me impacta muchísimo y es que los niños están matando en Palestina. A los 13 años un niño está entrenado para matar. Y la noticia de estos días habla de que un niño en Estados Unidos de 8 años, desesperado porque su hermanita de año y medio lloraba mucho, la mató a golpes. ¿Quién le enseña? ¿Quién les está enseñando violencia? ¿Quién les está enseñando a defenderse de esta forma? Lo que enseñemos a los niños es lo que ellos van a repetir, pero ellos repiten nuestras creencias. Un niño y una niña en países como Suecia, en Noruega, se educan perfectamente, sin necesidad de entender que el que tengan dos mujeres en la casa o dos hombres en la casa no tiene que ser traumático si no les transmitimos nosotros todos nuestros prejuicios. Vamos a continuar después de comerciales. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. No permita que el alcoholismo afecte su vida. ¿Necesita ayuda? Llame a Alcohólicos Anónimos 018-510-522. Búsquenos en la primera página del directorio de su ciudad. Estamos hablando de la adopción de parejas homosexuales a hijos e hijas de acuerdo a la Corte Constitucional. Estamos hablando aquí de distintas formas de familia. Esto es un diálogo no para decir la última palabra, sino para que ustedes puedan aprender a abrir un poco la mente. Acuérdense siempre de esa frase que me encanta: la mente es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Si tú consideras que la única forma de familia es esta, donde se transmiten valores, pues de alguna manera es respetable, pero en esas formas de familia se han construido muchísimos problemas, y tú lo sabes muy bien. ¿Por qué? Basta con que mires a tu alrededor. Todas las familias de heterosexuales, hombre y mujer, han educado hijos felices, exitosos, buenos trabajadores, buenas personas. No, es totalmente relativo, porque el género no educa a las personas. El género no es el que hace que sean buenos o malos personas o se adapten a la sociedad o no. Entonces la familia tradicional está mandada a recoger. La Corte ha mirado que estos niños de instituciones quisiera que pudieran tener vincularidad, dos mujeres, dos hombres, pueden educar al niño y el niño no siente, ante eso no tiene problemas. Somos los adultos los que transmitimos y todas las creencias religiosas que hacen tantísimo daño. Hay una cosa bien particular en Colombia. Hace unos años
la primera idea para combatir cualquier clase de adopción era decir que sí, estos niños tenían derecho a tener familia. La Corte Constitucional cambia el concepto y habla de que familia la pueden formar 2 hombres o 2 mujeres, como un hombre y una mujer. Entonces ya el concepto de familia quedó corto. Y ahora los enemigos de esta adopción están hablando de tener papá y mamá. Yo creo que el solo hecho, si ellos son conscientes, el solo hecho de pedir que un niño se eduque con un papá y una mamá para estar bien educado, por Dios, no pueden estar tan cerrados a la vida. ¿Cuántas mujeres cabeza de familia están educando hijos solas? ¿Cuántos hombres pueden educar hijos solos? Entonces, el concepto de familia es el que tenemos que cambiar. Allí no se van a perder valores, allí no se van a perder conceptos de honestidad, de solidaridad, de gratitud. Los valores no dependen de la estructura familiar, porque entonces hagamos el ejercicio elemental. Todos los que han tenido familia tradicional, papá, mamá e hijos, ¿están bien? Sabemos que no es verdad. Entonces, lo primero que habría que modificar es el concepto de familia. Los organizadores del foro contra, o de toda la campaña contra la idea de la adopción por parte de parejas homosexuales, están hablando de algo que es muy peligroso, y es argumentar que se necesita un papá y una mamá, y que sea la gente, el pueblo, las comunidades las que voten y las que decidan si lo hacen o no lo hacen. Déjenme decirles que es muy peligroso que sean las comunidades las que voten ciertas determinaciones. Si fuera por el voto de los padres de familia, no habría educación sexual en los colegios, porque para los papás era aterrador que les abrieran los ojos a sus hijos. Fueron los profesionales de psicología, de psiquiatría, de educación los que dijeron: es necesario hablar. Por lo general, las sociedades son muy tradicionales y conservadoras. Hay que jalonarlas, y al jalonarlas se lleva el cambio. Para un papá y una mamá tradicionales, dijéramos de cierta formación más sencilla, para ellos ojalá que nunca les hablen de ciertas cosas a sus hijos, porque papá y mamá y muchísima gente, juntando muchos papás y muchas mamás, ellos se oponen a que haya cambios más fuertes y quisieran educar a sus hijos como los educaron a ellos. Son los profesionales los que jalonan el cambio, los que dicen hay que hacerlo. Si es por votación popular, cuando las personas que lideran este cambio y esa recogida de firmas para que no se permita la adopción de padres y madres homosexuales a hijos, estas personas consideran que el voto popular, el referendo popular, es el que tiene que tomar la determinación. No es en manos de la gente donde están esas determinaciones. ¿Qué tal que uno vaya donde el médico y el médico mande determinadas recomendaciones para los hijos y papá y mamá digan: no, doctor, yo no estoy de acuerdo? Alguien diría: no, es que es un médico y es el que sabe. Pues muy bien, así como podemos aceptar la sabiduría o el conocimiento de un médico en las enfermedades físicas, también en la parte emocional tenemos que aceptar el conocimiento y el aprendizaje de personas especializadas que nos digan, que nos expresen, que nos expliquen, que nos enseñen qué es lo que se debe hacer. Considerar por voto popular, por referendo, que personas, suena muy fuerte decirlo, pero con un conocimiento básico y elemental, no quieran el cambio, no significa lo más sano para una sociedad. Una sociedad tiene que evolucionar. Evoluciona, lo queramos o no. Más vale educarnos y prepararnos, y más vale aceptar que las cosas se hagan con conocimiento y con sabiduría. Si uno hiciera una encuesta hoy y les dijera a los papás y a las mamás: ¿ustedes quieren que a sus hijos les hablen de la muerte? Ay, no, ¿para qué les van a decir eso? No los asusten. Y fíjense, los profesionales consideramos que así como se empezó a hablar de educación sexual, también hay que hablar de la muerte. A los niños y a las niñas hay que formarlos para ese concepto de la muerte. Entonces, por votación popular, mucha gente dijera: no los hagan sufrir, no les digan todavía eso, porque pobrecitos, pobres angelitos, para que no sufran. Si nosotros nos guiamos
por el sentir popular, por la llamada opinión pública, nuestras culturas, nuestras sociedades quedarían en un atraso impresionante. Son los especialistas los que tienen que decir para dónde vamos. Y regresar a referéndum, la decisión de la adopción es un atraso absoluto. No son los padres y madres de familia, porque allí hay ignorancia. Qué pena decirlo, pero hay ignorancia. Y si estás aquí en Colombia y miras este video, una de las organizadoras más fuertes y que lidera toda la campaña para evitar que los padres y madres homosexuales adopten es una senadora, la senadora Vivian Morales. Totalmente respetable su posición, pero en un momento político y de rabia, otra senadora le dijo a Vivian que le sorprendía, porque Vivian es mamá de una hija lesbiana. Entonces, Vivian Morales en su propia vida es la que más claro puede hablar, no con palabras porque ella lo rehúsa, pero la más clara demostración de que padres heterosexuales educan o pueden criar sin decidirlo directamente, pueden criar hijos homosexuales, es la vida de Vivian Morales, la que lidera la campaña contra la adopción de padres homosexuales a hijos, cuando ella en vida sabe que ella, como heterosexual con su compañero, sus compañeros que ha tenido, está educando en este momento o educó una hija lesbiana. Es realmente sorprendente porque a ella, desde qué momento de dolor, rabia, tristeza, como les ha podido pasar a muchísimos padres y madres cuando se encuentran con la realidad de que tienen un hijo o una hija homosexual. Entonces, uno encuentra unas contradicciones grandísimas en los seres humanos. La campaña está liderada desde un resentimiento, desde una rabia. Claro, ya no pudieron seguir diciendo no adopción a los niños y a las niñas por parte de parejas homosexuales, porque antes hablaban de familia, pero resulta que ahora están pidiendo papá y mamá, porque ya el concepto de familia, la Corte Constitucional decidió que una pareja de homosexuales, hombres o mujeres, conforman una familia. Ya cambió el concepto y ahora piden papá y mamá. El absurdo es que no se necesita papá y mamá para educar un hijo. Es el ideal. Si nosotros vamos a cosas ideales, muy bien. Pero acuérdense que volvemos al comienzo de nuestro programa. Estos niños están en instituciones, entre comillas, cuidados por el Estado, pero sin una vincularidad con un papá y una mamá. Y lo que se pide es que ellos puedan llegar a algún sitio donde haya un calor de hogar. Esta niñita encontró aquí, en estas dos personas, en estas dos mujeres, ella sabrá y encontrará que tiene dos personas que la quieren a ella por lo que ella es, que no es una obligación estatal, que hay una vincularidad con ella que la hace persona. En el próximo programa vamos a hablar un poquito de la energía masculina y la energía femenina, que en otras oportunidades le hemos hablado, pero aquí lo importante es encontrar que la vincularidad, el niño sale de una organización totalmente, dijéramos, una organización plana, que está cuidada por gente que hay que pagar para que la tengan en esa organización. No quiere decir que no pueda haber afecto, pero definitivamente, si a nosotros nos pusieran a escoger, ¿qué prefieres? ¿Vivir en una organización con muchos más niños y niñas sin tener una pertenencia, un papá o una mamá o dos mamás o dos papás que te vinculen? ¿O educarte en un hogar donde tú sepas, esta es mi casa, estas son mis cosas, estas personas que me están educando me quieren, me educan, me abrazan, me acogen? Aquí en la organización con muchas otras personas, de pronto se diluye mi vida, no encuentro el símbolo, el contacto directo con una persona que pueda llorar conmigo, sentirme, abrazarme, acompañarme en los momentos de tristeza. Son las alternativas. La familia tradicional, que cada vez es menos, la familia de dos mujeres o dos hombres, o la institución para que cuide los niños. Ustedes tienen aquí el ejemplo de que quisieran. Si tú fueras el niño o la niña, ¿preferirías quedarte en una institución o ir a los brazos amorosos de alguien, dos hombres o dos mujeres que te digan, estás conmigo,
cuenta conmigo, yo soy tu papá o yo soy tu mamá y te voy a acompañar el resto de la vida, por favor, es de lógica, es de coherencia. Solamente es abrir la mente. Tú puedes firmar, si quieres, la lista de las personas que están pidiendo las firmas para revocar, para que estos niños y estas niñas vuelvan a las instituciones, se vuelvan grandes allí, se avergüencen de no haber tenido nunca un hogar o sientan un vacío muy profundo, como la niña de mi historia que tenía que bajarse en otra cuadra antes para no llegar a la organización donde decía institución del Estado. Ella no podía vincularse con sus amigas de una manera más directa porque ella tenía un secreto, una, entre comillas, vergüenza. Pertenezco a una institución, no tengo un hogar. Eso es lo que queremos para nuestros niños y nuestras niñas. Es un momento muy importante de reflexión. Puede que las creencias sean muy fuertes y nos digan, no lo aceptes, estás haciéndoles un daño. Ustedes, con la mano en el corazón, ¿creen que se les está haciendo un daño? La institución o seres directos que les permitan tener un hogar y que los quieran. Ojalá que sea una reflexión que les ayude. Compártanlo con sus familias, abran el ojo, miren lo que hay a su alrededor y entenderán cuál es la respuesta. Institución o familias, de 2 hombres o de 2 mujeres o papá y mamá, para quererlos, ayudarlos y acompañarlos en la vida. Muchas gracias, que la pasen bien. Pegado, puerto fiel al pecado, negra grande con gran tumba. Estás viendo el canal de nuestra gente. Río con mi prietillo.